por prestarte a estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte con nosotros. Rodrigo es medium, realiza sesiones, charlas, cursos presenciales y por Zoom. En su vida cotidiana, además de esposo y padre de familia, es abogado y profesor universitario de Derecho. En definitiva, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. La mediumnidad que practica es del tipo evidencial. Estudia e investiga este maravilloso y sorprendente fenómeno desde un punto de vista teórico, técnico y práctico. Rodrigo dice, la mediumnidad es universal tanto como lo es el hecho mismo de la muerte. Resulta ajena a un credo o doctrina filosófica en particular. Bueno, era una pequeña introducción que queríamos hacer para que conocierais un poquito algún rasgo de Rodrigo. Rodrigo, voy a empezar yo con la primera pregunta. Si me permites, te tuteo. ¿De qué manera empiezas en el mundo de la mediumnidad? ¿Adquieres o ya posees estas habilidades perceptivas? Bueno, primero quería agradecer la invitación. La verdad es que estoy muy a gusto, mi corazón latía muy fuerte minutos antes de conectarme a Zoom, de felicidad. Hay muchas caras conocidas, María Iglesia, Fabiola, Andrea, en fin, así que me siento como en casa también. Gracias por abrirme la puerta de este momento. Eh, yo creo que voy a ser tratar de ser bien preciso con la respuesta, de tal modo que igual abrir la posibilidad de que las personas hagan preguntas si es que a José María y a quien corresponda le parece bien. Las sesiones son normalmente breves y si hay comunicación, yo a medida que vaya hablando voy a ir anotando algunas cosas también, algunas pruebas como para también que exista esa posibilidad de hacer preguntas, porque a veces eso se valora mucho. ¿Les parece? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces respondiendo a la pregunta inicial, yo diría que todos tenemos la habilidad mediúnica y en mi caso en particular, yo desde pequeño veía muchas presencias, sobre todo al pie de mi cama. Y evidentemente me provocaba mucho pánico, no entendía. Yo dormía de la mano de mi hermana mayor. Dormíamos en la misma habitación, en camas separadas, y tenía que extenderle la mano para poder dormir tranquilo. Y eso duró aproximadamente hasta los 12 años. Tuve algunas experiencias bien espirituales bien fuertes y después ya de eso, como que hubo una pausa, un descanso, entré a la universidad y estando en la universidad de nuevo se retoma todo esto. Yo creo que una habilidad que todos tenemos y que la podemos desarrollar si queremos y cuánto avancemos va a depender mucho del nivel de compromiso que nosotros tengamos con los del más allá, como digo yo, o los del otro lado, ¿ya? Con nuestros seres queridos fallecidos. Gracias. Gracias. Y la siguiente pregunta que deberíamos hacer es, ¿tú percibes, digamos, en cada momento, tienes que hacer una preparación especial, un entorno adecuado? Y cómo te comunicas con ellos, sobre todo por medio de imágenes, de palabras, de sentimientos? Bueno, primero yo diría que en cuanto a la comunicación hay que distinguir, porque la regla general es que en realidad yo enciendo un receptor. Es como tener una radio apagada y encenderla y empezar a captar la señal. Esa es la regla general. Por lo tanto, yo en mi vida cotidiana, con absolutamente normalidad, tranquilidad, eh, y en ocasiones son del otro lado los que tienen la iniciativa. Cuando yo hablo de los del otro lado me refiero a los seres queridos fallecidos, a los guías espirituales, en fin. Y eso pasa normalmente con lo que se denominan las sesiones espontáneas, o también algunos lo llaman sesiones por asalto, que hay una necesidad de comunicar un mensaje normalmente a una persona que tenemos al frente, estando nosotros realizando cualquier actividad cotidiana. A modo ejemplar, en una ocasión estaba en una completada, que son hot dogs, venta de hot dogs de beneficencia. Tengo una sensación de presencia a través de un pitido en el oído, escalofríos desde la parte superior hacia abajo, y de inmediato se presenta un rostro de una niña aproximadamente unos 12 años, con unos
cachetitos bien gorditos, bien grandes, y la persona que estaba al frente, yo siento que era para ella, y yo le digo, mira, yo no sé si tú crees en la mediunidad, pero te quiero comentar si tú conoces a una niña que tiene estas características, lo que más me muestran los cachetes bien gordos y grandes. Y ella me dice de inmediato, sí, ella es la hija de una amiga. Y ahí a continuación yo le empiezo a indicar pruebas. De hecho, tomo una servilleta, pido un lápiz y en una servilleta empiezo a anotar pruebas, de las cuales muchas de ellas ella confirmó porque tenían la relación con esta persona fallecida y sobre todo con su madre, y un mensaje muy, muy específico para la mamá. Entonces, en ese caso, el aviso previo es la sensación de presencia, que a veces es normalmente con un pitido en el oído. Ahora, en cuanto a la preparación, yo la verdad es que he ido como evolucionando. Ahora no me preparo tanto, pero no por un tema, digamos, de que considere que no es necesaria, sino que es una etapa por tema de tiempo. A veces mi mejor preparación, ahora por ejemplo estoy acá yo en la playa, y entonces quería ir a ayudar ahí un poco en el orden con mis dos hijas. Entonces a veces mi mejor preparación es hacer cosas cotidianas, colaborar en algo, ayudar en algo, y eso es como mi preparación. Y en cuanto a cómo percibo, hay distintas formas de percepción. Normalmente se involucran los sentidos, los cinco sentidos. Es decir, hay clarivista, que es lo que normalmente se usa, y yo lo uso mucho. Hay clareaudiencia, y hay tres niveles de clareaudiencia. Normalmente escuchar los pensamientos, pero también hay una clareaudiencia que es a través de un susurro en el oído tangible, y ya derechamente el tercer nivel es escuchar la voz, que es bastante excepcional. Normalmente se escuchan los pensamientos. Está el claritacto, el clarigusto, el clariolfato, pero hay niveles de percepción más profundos que están a nivel de otras capas que ya no son solamente sensoriales, sino que a nivel del espíritu de una persona. ¿Ya? Lo que, por ejemplo, bajo la perspectiva de la mística judía se llama Nechama, que sería uno de los niveles del alma. Otras corrientes de otras, digamos, oposiciones religiosas o incluso filosóficas le van tomando distintas denominaciones, pero son niveles más profundos del alma. Y por lo tanto ahí hay una percepción que es distinta. Hay una mediunidad que también yo he llamado la mediunidad límbica, que de experiencias propias y de alumnos de mi escuela, eh, no había un nombre específico y por eso la llamo mediunidad límbica, porque en el fondo involucra todo el sistema límbico, sistema nervioso central, en fin, y dice relación con el involucramiento de todas las sensaciones, no solamente físicas, sino que también emocionales. Y es muy potente cuando llega ese tipo de prueba en forma de mediunidad límbica. Gracias, gracias, Rodrigo. Bueno, pues la siguiente pregunta, Rodrigo, sería, ya sé que se dice que cualquier persona tiene la potencialidad para poder ser medium o desarrollarse como tal, ¿no? Pero cualquiera puede iniciarse en esto de la mediumnidad pese a no tener las habilidades innatas, o dicho de otra forma, ¿esa persona puede llegar a desarrollar la habilidad mediúmnica en toda su extensión o más bien sería de una forma limitada al no tener esa capacidad innata? Miren, yo lo planteo de la siguiente manera. Voy a aprovechar de explicar dos puntos. Es igual que jugar fútbol, ¿ya? Es decir, yo aquí le hago la pregunta a todos: ¿podríamos nosotros aprender a jugar fútbol? Sí. Podríamos incluso primero ver un partido de fútbol, que es lo que yo sugiero, primero ver una sesión de media unidad para después tratar de entenderla. Podríamos ver un partido de fútbol, ir a un estadio y ver los equipos, y algo nos enteraremos. Hay un balón, hay un señor que tiene una vestimenta negra, o en fin, el árbitro, al parecer son dos equipos, hay dos arcos, entenderíamos. Y después podríamos estudiarlo teóricamente, ¿ya? Entonces la pregunta es: ¿todo podríamos estudiar teóricamente? Sí. ¿Todo podríamos ver un partido de fútbol? También podríamos ver un partido de fútbol. ¿Y todo podríamos entrar a una cancha a jugar? También. Podríamos tomar un balón, podríamos pasárselo al compañero, intentar meter un gol, si estamos de arquero intentar atajar, es decir, todos podríamos hacerlo. Y por supuesto, para poder evolucionar desde el primer partido hasta un partido 100, por ejemplo, va a requerir muchas horas de práctica, de sentirse comprometido con el resultado, con el equipo, en fin. Entonces el nivel de avance
va a ser evidentemente conforme al nivel de compromiso que tenga esa persona con la actividad que está desarrollando. ¿Ya? Entonces, todo lo podríamos aprender, sí, todo lo podríamos practicar y los resultados van a ser distintos porque cada ser es distinto y cada ser percibe información de manera distinta y por lo tanto no hay una forma mejor o peor de percibir y tampoco evidentemente podríamos decir que es exclusivo de algún grupo de personas o una élite de personas, porque esto, la comunicación mediúnica es muy simple. ¿Ya? Es cierta técnica, tiene evidentemente una base teórica, pero es muy universal, es decir, es asequible a todas las personas y la mediunidad en sí es igual que la muerte, como decías al comienzo con esa cita, ¿no? La muerte nos llega a todos y la mediunidad nos llega como capacidad de desarrollar, cualquiera lo puede hacer, independiente de sus credos, independiente de sus concepciones filosóficas, de su estado civil, de su nacionalidad, en fin, es bastante universal, porque es muy natural, ¿ya? Es muy natural. Y lo otro que quisiera decir, evidentemente que al igual que en el fútbol, vemos nosotros que uno podría jugar en un club deportivo en su barrio y también podría entrar a un club y después ir subiendo niveles de club y después llegar, no sé, a ser un Messi. Evidentemente que van a haber personas que destaquen mucho más que otras, pero aún así esa persona requiere entrenamiento, trabajo. A los que somos futboleros habrán escuchado entrevistas de Ronaldo, de Messi, y dicen todo lo que ellos entrenaron, pese a que al parecer ellos tenían capacidad innata. Y por lo tanto, claro, va a haber desde el punto de vista externo, quizás esas personas destaquen más que otras, pero a la larga yo creo que es bastante democrática, por así decirlo, la mediunidad, porque todos perciben pruebas de manera distinta. Voy a poner un ejemplo. En mi caso particular, yo no recibo mensajes a través de letras de canciones, porque me sé muy pocas canciones. Me gusta mucho la música, pero más que nada música clásica, música electrónica incluso, pero no pongo mucha atención en las letras, ¿ya? Pero hay personas que sí ponen atención en las letras y son medios que normalmente les llegan palabras a través de canciones o imágenes y esa la transmiten en una sesión. Entonces es maravilloso porque nos vamos complementando. Vale, Vale. gracias. Y luego te queríamos preguntar, en las formaciones que haces, ¿es para gente ya un poco con algunas capacidades o que ya ha tenido algunas experiencias o tal? Podría ser para cualquier persona que diga, bueno, pues quiero comunicarme con mi ser querido, no quiero hacerlo de una manera, no quiero ser un Messi, ¿no? Pero bueno, podría hacerlo y un poco qué metodologías a grandes rasgos usas o cómo que requiere mucha práctica o cómo funcionaría un poco. Yo haría una aclaración porque el que se mete a estudiar mediunidad no es que quiera comunicarse con su ser querido, porque eso no es mediunidad. Es decir, si yo entro a estudiar mediunidad es precisamente para ser un medium, es decir, para ser un canal entre dos puntos que son los seres queridos fallecidos y un consultante. Esa es la labor del medium. Pasa a ser casi un testigo muchas veces de esa comunicación. La facilita, por supuesto, y tiene importantes labores, importantes deberes y también importantes facultades, ¿ya? Pero quien estudia mediunidad para poder conectarse él con sus seres queridos no es necesario, no es el objetivo de la mediunidad. Es decir, todos podemos conectar con nuestros seres queridos de distintas maneras, establecer una comunicación con ellos, pedirles que nos den, eh, digamos, signos, señales, que nos hablen en sueños, si tienen algo que transmitirnos a través de sincronicidades, en fin, pero eso no es mi unidad. Cuando hay una comunicación directa, yo tengo a mi padre y a mi madre fallecida, y cuando me comunico con ellos no estoy haciendo mi unidad. Me estoy comunicando con ellos para circunstancias precisas, determinadas, donde normalmente ellos también dan su opinión. Ahora, lo importante de esto es entender que ellos siempre están interactuando con nosotros, pero lo hacen de otra manera distinta como lo hacían cuando estaban físicamente en este plano. Y es por eso que la canción inicial yo creo que tiene verdades e imprecisiones, la canción inicial. ¿Qué imprecisiones tiene? Habla de pérdida, porque en realidad no lo hemos perdido, ¿ya? Porque nunca lo hemos perdido. Nuestros seres queridos ellos siempre están con nosotros,
solo que están interactuando de otra forma, pero además dice la canción regresa y en realidad ellos nunca se han ido porque hay una parte de ellos que siempre está con nosotros y hay una parte que está evidentemente en otra dimensión. ¿Ya? Pero ellos son capaces de comunicarse y viajar tan rápidamente como nuestros pensamientos. Digamos, nosotros podemos acudir a ellos, pedirle ayuda a su intervención. Ellos siempre están dispuestos a hablarnos, a guiarnos, a conducirnos, evidentemente hasta donde les está permitido también. No, no es que tengan una injerencia, ni que sean omnipresentes, ni omnipotentes, ni omniscientes, como digo yo, porque esos son atributos de una divinidad, ¿no? Pero sí saben mucho porque ellos están en un lugar espacio-temporal distinto al nuestro. Ellos están en un estado en que muchas veces el pasado, el presente y el futuro se unen y por eso nos vienen a anticipar algunas cosas, advertirnos de algunas cosas, en fin. Te tuviste que ir, dice también la canción. En realidad no se han ido, hay una parte que siempre está con nosotros y a veces lo sentimos mucho más cercanos y otras veces no, pero hay que tener confianza o lo que se denomina la emuná, que es la confianza plena de que ellos están, ¿ya? De que ellos nos están escuchando. Eso no es fe, es emuná, es confianza, que es distinto al concepto de fe. Están tan lejos, dice la letra, no están lejos, están muy cerca, están con nosotros siempre. Y eso nos da consuelo porque en el fondo la mediunidad evidencial lo que viene a plantear es esto, viene a decir a través de las pruebas, donde hay pruebas de existencia, donde ellos dicen soy yo que me estoy comunicando, y pruebas póstumas que son hechos que han ocurrido después de su deceso, nos están diciendo yo sigo pendiente, al tanto de lo que te ocurre, sé que te titulaste de ingeniero, sé que tuviste una hija, sé que incluso hoy día revisaba una sesión de práctica, sé que echaste el auto para atrás y chocaste un foco. ¿Ya? Cosas así bien específicas. Pero ¿qué hay de trasfondo? Yo creo que hay dos mensajes, eh, digamos, eje y un mensaje consecuencial. ¿Cuáles serían los dos mensajes eje en una sesión de mi unidad? El primer mensaje es soy yo, ¿ya? O sea, sigo existiendo, estoy siendo, no fui, sino que estoy siendo como en presente continuo. Y por otro lado también es decir, yo estoy pendiente de todas tus cosas. Y el mensaje consecuencial es muy importante. El mensaje que trae todas las sesiones es decir, mira, yo te sigo amando y tú me puedes seguir amando. ¿Ya? Por lo tanto, el amor es realmente eterno, no es una mera expresión y una perogrullada, sino que en realidad es así, porque al seguir ellos amándolo y nosotros amándolo, ayuda mucho a disminuir el dolor, ¿ya? Por eso la letra también decía acabar con mi dolor. Y está bien, porque más que acabar con el dolor, porque el dolor siempre lo vamos a sentir, ¿ya? Siempre vamos a sentir dolor, pero no hay que, digamos, tratar de que el dolor no se transforme en sufrimiento, porque el sufrimiento ancla, el sufrimiento no nos permite avanzar. ¿Ya? Evidentemente, perder un hijo, perder una madre, un padre, un hermano, un ser querido, nos provoca un dolor a nivel emocional, a nivel corporal, lo sentimos. Yo cuando murió mi madre sentía de adentro del estómago que salía como se desgarraba el dolor. ¿Ya? Eso que lo he experimentado yo, ese dolor. Entonces ese dolor es real, pero ese dolor no se tiene que transformar en sufrimiento. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos ayuda a que no se transforme en sufrimiento? Algo muy simple, entender las leyes, digamos, de la naturaleza humana. Y las leyes nos dicen que no todo es eterno en este plano, que hay un principio y que hay un fin, y por lo tanto, el comprender que todos somos finitos, nos ayuda también a trascender nuestra propia mente, nuestro propio corazón hacia el infinito. Es decir, hay un infinito y entiendo que hay un infinito porque estoy comprendiendo que esto es finito. Es decir, yo veo una hermosura, una hermosa flor, ¿cierto? Y comprendo esa hermosa flor, la belleza, armonía, pero sé que no sé, a las 3 semanas va a estar toda marchita, y esa finitud me va a ayudar a comprender, bueno, si comprendo todo esto que es finito, quiere decir que hay una realidad trascendente que es
inmensamente bello, inmensamente infinito, y para mí eso por lo menos es la divinidad, digamos, la divinidad o el infinito, o como se le quiera llamar. Lo que encuentro de verdad en la canción, para no, digamos, es preciosa la letra, la canción me encanta, el grupo, la banda, en fin, es que todavía siguen vivos, porque eso sí estoy completamente de acuerdo, que es justamente el coro, ¿no? Todavía siguen vivos, sí, siguen vivos, solo que de otra forma somos energía, la energía se va transformando y tenemos que empezar a interactuar con ellos de otra manera simplemente. Muy Gracias. bien, Rodrigo. Mira, la siguiente pregunta sería en el sentido de que en todos los casos los seres del más allá desean la comunicación con los de aquí. Es decir, es una cosa, cuando no se produce es una cosa más objetiva o subjetiva. ¿Es que no pueden o es que no quieren realmente? Porque tengo que decirte que hay épocas en las que no se perciben tanto a estos seres trascendidos, ¿no? La frecuencia de las señales disminuye. ¿Tiene alguna explicación esto? ¿O cuál es tu punto de vista? Sí, 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 sí. A ver, eh, voy a partir de un extremo, en el fondo, que hay una corriente, dice, ¿cierto?, asociada a cierta, digamos, creencias de tipo religiosa, normalmente del siglo XIX, diría yo, que es, no, no hay que molestarlos, ¿cierto? Pues están descansando. Lo que yo he percibido es que lo que menos hacen es descansar, ¿ya? Yo creo que están muy activos, ¿ya?, en un desarrollo y un crecimiento hacia la luz. Creo que están muy activos en poder también ayudar y colaborar con la humanidad, ¿ya? Creo que están muy activos desde el otro lado, es decir, yo no los veo en un solarium y durmiendo casi inmovilizados. Eh, por lo tanto, creo que esa perspectiva, digamos, un poco como anticuada, y que por lo demás ellos, si se comunican, y así ocurre en todas las sesiones, es porque en realidad ellos quieren hacerlo, porque están muy gustosos de hacerlo, no se les molesta, y ellos pueden perfectamente transmitir un mensaje, y esa sesión, digamos, dejar a la persona muy, muy consciente y muy elevada en su conciencia. Ahora, eh, hay ocasiones en que se denomina sesiones fallidas. ¿Ya? La sesión fallida tiene múltiples factores, va a veces desde que el propio medio, digamos, normalmente una sesión fallida, producto de interferencia del medio, como causal de interferencia, es que ha intentado colocar sus propias creencias eh, particulares, religiosas, filosóficas en una sesión. Normalmente lo que nosotros enseñamos es que el medium tiene que ser neutro, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo hago una sesión a una persona judía, ¿ya? Y no le puedo estar hablando del cáliz, porque a lo mejor lo que me están queriendo transmitir es otra cosa, otro objeto y no un cáliz. Entonces tengo que saber ser bien neutral para saber transmitir lo que estoy recibiendo, ¿ya? Eh, Otras veces no hay comunicación porque en realidad están ocupados, ¿ya? Y eso lo han demostrado, que han estado ocupados en otras labores normalmente en este plano humano, tratando de interferir, tratando de ayudar, más que interferir, y yo creo que por eso no se provoca. Hay múltiples factores por los cuales no se puede realizar una sesión, pero las sesiones fallidas son pocas, pero de que hay. Y para el medio uno aprende mucho las sesiones fallidas, ¿ya? Pero normalmente una sesión fallida se puede reagendar, por ejemplo. Normalmente yo digo, dejen pasar 10 días y retoman de nuevo. Y si no le funciona la sesión, háganlo con una dupla. Y si ya definitivamente ya no le funciona, derívense a otro medium. Y normalmente con otro medium va a funcionar. Entonces a veces puede ser que el medium no sea el indicado. ¿Por qué? Porque del otro lado también se valen de nuestras experiencias personales, de nuestros recuerdos. Y ahí es donde yo por lo menos me logro dar cuenta de que en el otro lado hay una inteligencia superior que escoge los medios, que escoge las pruebas, que saben qué transmitir, qué decir, y esa inteligencia es muy fina, es muy fina.
A veces, por ejemplo, yo armo dupla en los cursos de mediunidad que realizo, que es para ser medium, no para conectar con su propio fallecido. Y claro, parten de cero, respondiendo un poco a la pregunta también anterior de José María, en la parte que me quedó pendiente, parten de cero y desde la primera semana ya empiezan a tener pruebas y ellos mismos se sorprenden y yo también me sorprendo, evidentemente de la precisión de las pruebas de alguien que nunca ha tenido una sesión y cómo del otro lado escogen pruebas muy específicas y que son muy significativas para el consultante. Entonces, del otro lado hay una inteligencia superior fina y a veces yo hago cambios de dupla, por ejemplo, a veces eh, armo una dupla de medios y por ejemplo uno de ellos no puede y cambio a otro, ¿cierto? Otro medium y ocurre que ese medium que tomó la sesión tenía, por ejemplo, el mismo nombre de la fallecida, era del mismo lugar, cosa que en la escuela es bien internacional, por así decirlo, porque hay de todos los continentes medium estudiantes. Entonces, es como, bueno, se eligió justo la persona que tenía que ser. Entonces eso no se hizo nada racional, sino que simplemente como que abrir un poco a esa influencia y tener confianza de que ellos lo están haciendo. Yo creo que eso es lo más importante, tener confianza que hay una inteligencia superior que maneja la sesión, que guía la sesión, que va dando todas las pruebas, y eso es maravilloso. Vale, gracias. Pues te vamos a hacer ya una última pregunta para agotar el tiempo que queda antes de que corte y así luego ya pasamos a la parte práctica. La última sería, tendría como dos partes y bueno, lo distribuyes como creas. Una primera sería, ellos te muestran un poco en el otro lado qué hacen, qué actividades hacen o con quién están y tal. Y la otra sería, pues bueno, si nos puedes contar alguno de los casos de evidencias que has conseguido más espectaculares o más, no sé, o que creas que nos pueden aportar más cosas a los del grupo. Eh, no solamente yo no quiero, digamos, ser autorreferente, sino que a muchos medios, como ejercicio, le hemos pedido que nos muestren cómo es el lugar donde están. Y hemos tenido fracciones de segundos y a veces minutos en que se nos permite sentir, ver, oler, escuchar, ¿ya? El lugar donde ellos se encuentran. Yo creo que básicamente haciendo, evidentemente, como un parangón, por así decirlo, de nuestra realidad, ¿ya? Porque yo creo que nunca va a ser idénticamente a esa realidad que ellos están viviendo, porque es completamente distinta espacio-temporalmente hablando, ¿ya? Pero no hacen como un pequeño atisbo de lo que ellos están sintiendo, de lo que ellos están viviendo y experimentando. Y eso ha ocurrido a muchos medios que nos hemos atrevido, sobre todo en la escuela, que está dentro de las cosas que vamos como probando un poco, el preguntar, que, como el otro punto. Y, y lo otro que iba a plantear es que también a través de sueños, por lo menos en mi caso particular, sí he podido visitar algunos lugares donde, bueno, ahí sería como para casi una charla completa de qué es lo que he vivido, qué he experimentado, de qué forma entro, de qué forma salgo. Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, ¿y alguna experiencia que nos puedas contar de evidencias que has podido dar en algún caso muy espectaculares, ¿no? Que digas de cosas que luego o que iban a pasar y luego han pasado, no sé, algo que... Y hay un montón. Cada sesión es un aprendizaje. Después de cada sesión, los medios nos preguntamos, por lo menos en la escuela lo enseñamos así, de que hay que preguntarse qué aprendimos en lo técnico y qué aprendimos en lo humano. ¿Ya? Y desde el punto de vista técnico hay una sesión que a mí me sorprendió mucho, que está de hecho en mi Instagram, una parte, porque se publican algunos extractos, evidentemente hay muchas cosas que no, por tiempo, por intimidad, en fin, pero describieron con mucho detalle lo que la consultante vivió en una semana posterior a la sesión. ¿Ya? Ciertos símbolos que ella encontró en el suelo, figuras de cerámica, en fin, un montón de evidencia premonitoria, por así decirlo, además de pruebas de existencia, mensaje, en fin. Y esa me sorprendió mucho porque nunca había llegado tanta prueba, por lo menos
unas 8 o 10 pruebas de cosas que ella vivió en una semana, en la cual fue a un paseo a un bosque que tenía ahí una experiencia un poco meditativa o algo así. Y ella después nos mandó las fotos de todo lo que apareció y publicamos el extracto ahí casi completo de esas pruebas. Eso yo creo que es extraordinario porque había cosas que yo no puedo leer la mente de ella porque ella no había vivido la experiencia. ¿Ya? Entonces fue un adelanto y eso vino para mí reafirmar un punto que del otro lado, al parecer esa realidad espacio-temporal nuestra es distinta. ¿Ya? Es decir, hay un espacio y un tiempo, pero parece que el pasado, el presente y el futuro se unen. ¿Ya? A mí siempre me sorprende eso, cuando hablan del futuro y futuro normalmente a mediano plazo. A mí siempre eso me sorprende porque cosas que ni siquiera el consultante sabía, ellos lo vienen a comentar. Creo que sí, ya se nos acaba el tiempo. Sí, ya Sí, queda un minuto y sí. entonces, bueno, luego ya retomamos y ya empezamos con la otra parte. Entonces, bueno, pues yo creo que los has explicado muy bien, ¿no? Toda la parte más teórica y conceptual. Y bueno, ahora vamos a ver un poco si nuestros seres del otro lado están por la labor, ¿no? Un poco Sí, yo otra cosa. abriría 3 preguntas del público, no sé si les parece, tres Está bien. preguntas e intentamos la sesión. Vale, de ¿Ya? acuerdo. De acuerdo, Ok. pues nada, Nos salimos ahora volvemos. entonces. Sí, 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 Ya. salimos El ya, mismo sí. link. Ok. sí, sí, Exactamente, el mismo link, sí. el mismo link. Ya.